Ese es el verdadero liderazgo, el inspirador, el honesto, el filantrópico, el generoso, el que le enseña a la gente a que por sí mismos pueden salir adelante en la vida, y eso es lo que debe ser un verdadero líder. Hola amigos de Líderes con Alas, muchas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Estamos hoy a punto de platicar con alguien que es experto en el tema de liderazgo. Su fuerte es el análisis crítico e histórico de la política, y además hoy está participando en diferentes columnas, en contrarréplica, en periódicos. Ha sido director además de diferentes programas radiofónicos. Es autor de varios libros, profesor a nivel universidad de estas materias, principalmente historia y política, y hoy por hoy, pues bueno, trabajando a la distancia. A mí me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a Pedro Arturo Aguirre, quien nos está acompañando. A mí me encanta ver videos de entrevistas con él y además leer sus artículos y el libro que leí, que en lo personal, bueno, se los recomiendo muchísimo. Es Historia Mundial de la Megalomanía. Es un libro que hace, bueno, un compendio extraordinario de liderazgos que muchas veces nosotros consideramos ejemplos a seguir. Muchos son autores de obras, tanto arquitectónicas como de otros tipos, que han sido legado de la humanidad y que nosotros hemos alabado, y que él nos desenmascara una historia o una realidad que de repente sorprende cuando desconocemos y por el contrario, alabamos todas estas cosas. Me gusta mucho el cómo aborda este tema de los liderazgos, todo el trasfondo histórico y político que él analiza, y que además también tiene unos tintes y unos matices importantísimos a nivel psicológico. Él nos va a decir por qué. Pero Arturo, muchas gracias. Yo creo que me quedo cortísimo. Además, entre otras cosas, tú me dijiste que te presentara como un amigo. Así que te Claro que sí. agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que nos estás dedicando hoy. Bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo ves todo esto que estoy diciendo? ¿En dónde estoy mintiendo? No, en absolutamente nada, mi querido Lucio, me da mucho gusto y estoy muy honrado de tener el privilegio de estar con ustedes y hablar de estos temas de los liderazgos, que es el tema de ustedes y que están muy interesados, y me da mucho gusto, pero también hablar de los liderazgos cuando pueden llegar a ser tan negativos, tan perjudiciales, como cuando se trata de dictadores, de megalómanos, de dirigentes políticos de naciones a las que llevan a la bancarrota, a la guerra, al caos, porque muchas veces sus motivaciones personales no son las más positivas ni son las más cuerdas que uno debería de desear. Entonces, hoy yo creo que vale la pena hablar de este tipo de liderazgos, cuando el liderazgo se convierte en algo negativo, cuando hay obediencias ciegas a megalómanos, a narcisistas extremos, y cuando los pueblos y la gente entrega sus esperanzas y entrega su fe en personas que no lo merecen. Y tristemente es una situación que estamos viviendo muy común ahora en esta época en donde los liderazgos llamados populistas han surgido en todo el mundo, y es donde estamos siendo testigos verdaderamente de situaciones absolutamente grotescas, querido amigo. Me encanta cómo lo abordas, y porque además eres muy directo, muy claro, y yo coincido completamente contigo. Yo creo que estamos viendo una situación preocupante en diferentes partes del mundo, que es algo histórico. Y una de las cosas que más me sorprende, que tú planteas muy bien en tu libro, y cuando veo o leo otros temas, otros libros, otros títulos muy relacionados con este tipo de análisis, me sorprende que no aprendemos, literalmente no escarmentamos en cabeza ajena, y hemos visto una serie de sucesos históricos que tú describes aquí perfectamente en Historia Mundial de la Megalomanía, que hoy por hoy es increíble cómo se está replicando. Es como estamos viendo ciertas pandemias que ojalá pudiéramos prevenir de una forma más clara, como podemos prevenir los liderazgos que nos representan, y como podemos como sociedad analizar un poco mejor las decisiones que tomamos, ¿no? Y sobre todo también tomar rumbo en ciertas luchas, ¿no? En ciertas
en ciertas sendas que de repente tenemos que crear movimientos de concientización y de acercar información para que las personas también voten informadas, hablando de los votos populares, ¿no? De los puestos populares y de estos líderes. Pero a ti en lo particular, ¿qué te parece, y con toda la experiencia que tú tienes y el conocimiento, que sea el primer causal o la razón más importante por la que estamos cayendo una y otra vez en este tipo de abusos y en este tipo de permisiones, ¿no? Mira, yo creo que ya abordando el tema de liderazgos, por supuesto que los liderazgos pueden ser muy positivos. Los líderes que inspiran, los líderes que apoyan, los líderes que te orientan a superarte a ti mismo y a saber gobernarte a ti mismo, esos son los que valen la pena. Los grandes dirigentes de la historia, no solo los políticos, sino los empresariales y los deportistas y los artistas y los de muchos renglones que hay en las actividades humanas, que son verdaderamente trascendentales, son los que enseñan a la gente a tener la voluntad de salir por sí misma de sus propios problemas, orientarlos e inspirarlos. El líder inspira, el verdadero, el auténtico es el que te inspira, el que orienta y el que sabe darte la mano y el que sabe estar atrás de ti y el que sabe aconsejarte de una manera cero egoísta, de una forma con una voluntad de que todos salgan adelante y de que a final de cuentas una sociedad o un grupo por sí mismo pueda valerse por sí mismo. Ese es el verdadero liderazgo, el inspirador, el honesto, el filantrópico, el generoso, el que le enseña a la gente a que por sí mismos pueden salir adelante en la vida, y eso es lo que debe ser un verdadero líder. Pero también hay otro tipo de personalidades megalomaníacas, narcisistas, que solamente piensan en sí mismos, que son liderazgos profundamente egoístas, que nada más ven por sí mismos, y ese es al que le dediqué yo el libro de la megalomanía, Historia Mundial de la Megalomanía, que es un repaso de dirigentes del siglo XX que se hicieron culto a la personalidad, que empezaron a hacer esta aventura de creerse dioses entre los hombres y que en general, salvo algunas excepciones, fueron profundamente negativas para las sociedades a las que mal gobernaron. Estos personajes de un narcisismo negativo, destructivo, autodestructivo también, porque al final de cuentas este tipo de personajes acaban autodestruyéndose a sí mismos y que no están dispuestos a inspirar en la gente la autonomía, la independencia, la capacidad de por ti mismo salir adelante y para fuerza para sobrellevar todas las dificultades que hay en la vida y salir adelante de todas ellas, sino más bien un criterio de dependencia. Venden estos dirigentes megalomaníacos la idea de que ellos son providenciales, de que tienen facultades sobrehumanas y que por lo tanto aquí va a haber una dependencia del pueblo, de la gente que cree en ellos, porque como son personajes extraordinarios, sobrenaturales, ellos van a sacar a todo el mundo de sus problemas y la gente se entrega alegremente, porque la gente, todos tenemos esa debilidad de buscar los atajos, de procurar lo fácil, de que nos resuelvan nuestros problemas y no tratar de resolverlos nosotros mismos. Y el dirigente megalomaníaco narcisista es lo que le vende a la gente, porque sabe que es lo que le gusta, lo facilón, el atajo, lo regalado. Y todo este grupo de grandes megalómanos es lo que siempre ha vendido. Y ahora tenemos una nueva generación de dirigentes llamados populistas que hacen exactamente lo mismo. Se venden como providenciales, como genios, que por ellos mismos pueden resolver todos los problemas y que uno no tiene más que votar por ellos y apoyarlos políticamente por siempre para que las cosas se den como por milagro. Entonces son falsos liderazgos, son liderazgos negativos, son personajes que no aportan a las sociedades que dirigen, sino todo lo contrario, las acaban destruyendo y dañando profundamente. Entonces, a mí me interesa mucho el tema del liderazgo, pero el auténtico, el genuino liderazgo es el que le enseña a la gente a valerse por sí misma con un buen ejemplo y con un impulso generador de inspiración y de ideas para que uno se libere, para que uno sea autónomo. Ese es el liderazgo, que te enseña a ti mismo ser tu propio líder.
Ese es el liderazgo genuino y no estas dependencias psicológicas de gente enferma que le vende al pueblo pues lo fácil, lo providencial, lo mesiánico y que termina siempre en desastres. Entonces, pues esta colección de personajes, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini y muchos más en el tercer mundo y en los países que fueron parte del bloque socialista y dictadores militares en América Latina, pues todos estos personajes son los que yo describo desde el punto de vista histórico, un poco del psicológico, un poco del sociológico, pero que lo que yo intento es justamente advertir sobre esto, no dejarse llevar sobre estos dirigentes falsos, sobre estos mesías que solamente nos llevan a destrucción y a crisis y a caos. Eso es en general lo que trato yo en el libro de la historia mundial de la megalomanía y entendiendo la megalomanía como una enfermedad. ¿Qué es un megalómano? Pues bueno, es un tipo que tiene un ego excesivo. El ego elabora uno mismo, amigo querido Lucio, no es malo, hay que quererse uno mismo, hay que tener respeto y hay que amarse a uno mismo, eso está muy bien, pero el problema es cuando empiezas a tener una enfermedad respecto al narcisismo, a la apreciación, al amor que te tienes a ti mismo y empiezas a perder contacto con la realidad. El megalómano pierde sentido de realidad. Esa es la principal característica y su liderazgo siempre va a contrapelo de lo real, a contrapelo de los problemas concretos que existen en la vida. Por eso vende milagros, por eso vende soluciones fáciles y atajos, porque pierde sentido de realidad, empieza a sentirse que él es el centro del universo y la gente a la que enamora, pues muchas veces tiene esa necesidad de alguien que le dé esperanza, de que alguien que le dé luz, pero en el camino sencillo, en el camino fácil de creer en los milagros y en las utopías que nunca se van a concretar. Entonces, en un sentido muy general, es lo que te puedo decir yo sobre este libro de Historia Mundial de la Megalomanía y de esa perversión que significa ser megalómano, la distancia ante la realidad y el sentirse como centro del universo en una concepción muy narcisista de la vida, que un líder capaz, carismático, es perfectamente plausible que lo empiece a vender a una población necesitada de este tipo de falsos mesías. A mí me parece extraordinario como el papel que tienes, porque es bastante, yo creo, complejo, es bastante ambivalente, que no solamente ejerces tú el liderazgo y desde tu perspectiva y desde tu posición, pues te has encumbrado y has llegado a pues a jugar un papel bastante importante en el tema de la información y la opinión pública, en el tema del análisis político histórico. Y eso, pues obviamente te hace un referente y obviamente te pone en una posición bastante compleja porque al mismo tiempo digo ambivalente porque estás hablando del liderazgo mismo. ¿Cómo le has hecho tú para poder pasar, porque seguramente no ha sido fácil, es bastante, yo creo, lo he dicho anteriormente hablando acerca de ti, que es este tipo de análisis que son incómodos, causan mucha controversia, pero son incómodos para una parte muy grande que se compra precisamente estos mensajes mesiánicos. Y ahora voy a pasar a lo demás porque también que además puedes tocar temas sociales que son del pasado, pero que hoy seguimos aplaudiendo o seguimos pensando que son mejor de lo que realmente fueron. Ahora voy a hablar de eso, pero ¿cómo le has hecho tú para poder tener y poderte mantener aterrizado y para poderte mantener, digamos, limpio y luchar en tu postura, defender tus opiniones en este rol que tú juegas públicamente a nivel opinión, a nivel publicaciones, todo? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Pues fíjate, en mi caso particular, yo desde muy joven siempre tuve una vocación, o pensaba que tenía yo una vocación política. Me gustaba la política y me gustaba la idea de tener poder y de llegar en un momento dado a hacer historia. De alguna manera había un pequeño megalómano en mí cuando yo era joven y cuando empecé mis estudios de Derecho en la Facultad de Derecho, y yo empecé a estudiar Derecho en la UNAM, porque era lo que hacían los presidentes de México. Acuérdate que todos eran abogados de la UNAM y yo pensaba, no, yo como voy a ser presidente,
también voy a estudiar en la UNAM. Pero fíjate que empecé a tener un golpe de realidad cuando empecé a conocer a los políticos en concreto. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un político muy importante en México, al que yo admiraba mucho y que tiene la fama de ser uno de los más inteligentes que hay en este país, que se llama Porfirio Muñoz Ledo. Yo fui secretario de Porfirio, fui coordinador de su campaña cuando fue candidato a senador, estuve con él en el Senado, te estoy hablando del muy remoto año de 1988, y cuando me surgió la posibilidad de trabajar con Porfirio, pues para mí era lo máximo, era, oye, voy a trabajar con el político más inteligente, el que más admiro, yo quiero ser como Muñoz Ledo. Pero cuando empecé a ver cómo funciona, y con todo respeto para el licenciado Muñoz Ledo, al que quiero y admiro mucho, estoy muy agradecido, pero cuando empecé a ver cómo funcionaba el dirigente político, sobre todo el que tiene ese perfil de megalomaníaco, empecé a decir, yo no quiero esto, yo no soy esto. A final de cuentas, yo creo que tengo un poquito más de vida normal y de otro tipo de aspiraciones más humanas, más terrenas. Respeto a mi propio tiempo, respeto a mis lecturas, a mis relaciones personales, a mi tiempo libre. Y me di cuenta que los políticos, que Porfirio no fue el único, tuve pues trabajos o algunos importantes después, pues me di cuenta que esa obsesión que tienen por brillar y por salir en los periódicos y por ser famosos era insana, era absolutamente tergiversada, no me parecía algo que fuera sano, y empecé a descubrir que yo no tenía la vocación necesaria para hacer política en el sentido de renunciar a tus propios valores, a tu tiempo libre, para poder tener poder y para poder estar en los medios constantemente. Ese fue mi caso, quizá tuve algunas insuficiencias de personalidad y por eso no pude hacer política, pero me empecé a dar cuenta de qué se trataba. Pero por otro lado, este tipo de personajes me llamaban mucho la atención, me obsesionaban. Antes de trabajar con Porfirio, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, Lucio. Y en Cuba estuve en el 20 aniversario de la revolución. Esa experiencia se describe en el prólogo del libro de la megalomanía. Y en ese 20 aniversario, que yo tenía 15 años, 1978-79, el día del Año Nuevo, que se cumplían 20 años de la Revolución Cubana, tuve la oportunidad de conocer a Fidel Castro, un personajazo de los más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, y yo en ese entonces, pues para mí Fidel era una especie de Dios entre los hombres. Y ese día también, cuando yo oía a Fidel, que nos dio un discurso que duró casi 5 horas, pues ahí tuve también, encaré lo que era un líder megalomaníaco, un líder que nada más pensaba para sí, hablando siempre para la historia, no decía una sola frase que no estuviera pensada para el bronce, ¿no? Para la posteridad. Y un pueblo cubano, que con esta revolución, y la. Y entonces también empecé a considerarlos como fenómenos más dignos de estudio que de imitación. Y bueno, dejé de trabajar con Porfirio al poco tiempo porque era muy absorbente, ya me dediqué a otras cosas y con el tiempo me puse a leer biografías de líderes megalomaníacos. La biografía es un género literario que a mí me gusta mucho, el literario histórico, y entonces empecé a escribir ya con el internet, tuve un blog al que bauticé Historia Mundial de la Megalomanía, en la que subía entradas sobre políticos que se habían hecho culto a la personalidad, que habían intentado ser dioses entre los hombres. Y también empecé a leer a Eric Fromm y algunos psicólogos y algunos politólogos como Max Weber y como otros más, como David Owen, que analizan el fenómeno del líder megalomaníaco y el que empieza a tener problemas incluso de salud mental por el tema de la necesidad de ser dirigentes halagados y de ser dirigentes que pasen a la historia por, como dicen, la puerta grande. Y El entonces culto a la personalidad, ¿no? Del que la tanto hablas. personalidad, el culto a que es un fenómeno político que describo yo en este libro y que tiene ejemplares de todo tipo, tanto fascistas como Hitler y Mussolini o Franco o Pavelic en Croacia, como comunistas como Mao Zedong y como Stalin y el propio Fidel y otros más en Europa oriental, como líderes populistas en América Latina, el general Perón y su esposa Eva,
Getúlio Vargas en Brasil y más recientemente Hugo Chávez, Fidel, etcétera, y algunos otros muy particulares, sobre todo de países de reciente independización después de la Segunda Guerra Mundial. En África, por ejemplo, el caso del emperador Bokassa de la República Centroafricana, o el caso de Idi Amin en Uganda. En fin, hago toda una galería de personajes que se hacen culto a la personalidad de izquierda, de centro, de derecha, nacionalistas, etcétera, etcétera. Y a cada uno pues lo estudié. Yo me dediqué años a estudiarlos y subía estas viñetas, estas entradas sobre estos personajes a un blog que tenía yo en internet. No tenía la más mínima intención de publicar nada, no soñaba con publicar un libro, sino simplemente lo hacía por hobby, lo hice por años, empecé, la primera creo que la hice y la subí en el año 2004 por ahí, y a partir de ahí periódicamente subía yo estas viñetas, y por el año 2013, una editorial española que se llama Innisfree, que es especializada en temas de anarquismo individualista, que es otro tema muy bonito que les platicamos, me ofreció publicarlo como libro en España. Entonces, muy bien, déjame pensarlo como libro, ordenarlo, y te lo mando, y así quedamos. Y salió publicado como libro en España por esta editorial anarquista. En 2013. En 2013. Y en 2014, para mi enorme sorpresa, Lucio, muy chistoso, pero te lo tengo que platicar, la editorial Random House, que es la más importante del mundo, me ofreció publicarla sin que yo se lo pidiera. Es una cosa que hasta la fecha me queda anonadado. Pues es muy difícil que una editorial como Random House te publique. Y yo no se los pedí, sino que ellos me dijeron, nos interesa tu libro. Y entonces en 2014 salió el libro que tú tienes en tus manos, publicado por Editorial Debate, que es parte del grupo de Random House. Es decir, Random House es una editorial muy comercial que no le gusta dar paso sin guarache y que no le gusta perder dinero. Pero el tema de los líderes megalomaníacos, de estos personajes que se hacen culto a la personalidad, es un tema que vende, porque además la edición se terminó. Y eso te juro por Dios que nunca lo esperé, ni lo busqué, ni me interesaba. Pero sí me llamó mucho la atención que estos personajes venden mucho. Y no solamente este libro, que es un esfuerzo muy, muy modesto, sino que si tú ves todos los libros que al año salen de Hitler, de Stalin, de Mao y de toda esta galería de monstruos y sujetos deleznables en muchos sentidos, pues te habla de que son muy taquilleros, de que siempre llaman la atención, de que la gente siempre está pendiente de este tipo de dictadores. Y es porque enamoran, porque siempre son interesantes, porque siempre son personajes cuyas perversiones personales venden mucho, y esa es la realidad. A la gente le gusta el morbo de conocer la vida de estos dictadores, y a muchos también de los consumidores de este tipo de literatura, pues les siguen inspirando la necesidad de tener la idea de que un dirigente puede cambiar el rumbo de un país y puede darnos beneficios de todo género sociales y económicos y hacer nuevas transformaciones para un país. En fin, esta idea siempre está presente en los pueblos y es lo que ha hecho que estos personajes sigan teniendo un enorme éxito. Si yo hubiera escrito un libro, Lucio, sobre los líderes que yo verdaderamente admiro, no se hubiera vendido, pero ni un ejemplar. Porque, por ejemplo, tú conoces un señor que se llama Alcide de Gasperi. ¿No? Pues es uno de los grandes estadistas del siglo XX. Fue el hombre que rehizo a Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que se encarga de lo que se llamó el milagro italiano, de poner las bases de la República Italiana y de generar la recuperación económica y política y social de este país. Fue un gran estadista, pero era un hombre aburrido como él solo, católico, todos los días iba a misa, se tomaba todos los días un tecito con un croissant para el desayuno y hacía una rutina que repetía día tras día tras día. Pero bueno, ese fue un líder positivo, un líder que trabajó bien por su país y que rindió extraordinarias cuentas.
Y como este señor, te podría citar varios dirigentes, algunos más conocidos, otros menos, pero que se preocuparon más por hacer bien su trabajo con responsabilidad, con amor por su país y por proyectar un buen ejemplo a sus gobernados y sobre todo el mensaje de que uno es líder en la medida en que te ayuda a sacar al propio líder que tienes tú en tu personalidad para que tú mismo salgas de tus problemas. Eso es lo admirable de un líder. Sin embargo, qué irónico resulta que estos personajes no son tan populares, no venden tanto, nos gustan las perversiones, los dictadores, los asesinos, los que inician guerras, los que tienen muchos amantes, los que se creen Dios entre los hombres y los que son, según esto, personajes providenciales. Ese es el tema muy de Sí. reflexión de nuestras sociedades. Y este libro de la megalomanía trata exclusivamente de dirigentes del siglo XX. Estoy preparando los nuevos liderazgos populistas y mesiánicos que tenemos en el siglo XXI, con personajes como Vladimir Putin, como este señor lamentable que es Donald Trump, que si quieres hablamos un poco más de este señor más adelante, porque es una cosa verdaderamente monstruosa lo que pasa con él en Estados Unidos, dirigentes como Erdogan en Turquía, como Orbán en Hungría y como otros más que hay en América Latina, desde luego con los dirigentes populistas en América Latina, Evo Morales, Hugo Chávez y su sucesor, el señor Nicolás Maduro, y por supuesto también el tema de nuestro señor presidente, el licenciado don Andrés Manuel. Va a estar interesante, son temas bastante complejos. Y mencionaste algo bien interesante que yo te quiero preguntar, no quiero que se nos pase el tiempo sin preguntarte, porque dices, precisamente dentro de todos estos liderazgos históricos, y era el punto que quería desde el inicio también, ¿cómo cómo ves tú o por qué se genera que después de tantos años sigamos estudiando y pensando a estas personas que tú describes en tu libro como ejemplos? Y es muy común escuchar, es que, te voy a poner un ejemplo, Hitler, pero fue un gran líder. ¿Por qué? Pues porque lo siguieron. Entonces, tú explicas muy bien en tu libro y me encantaría escucharlo de ti, que profundizaras, porque el tema de por qué nos compramos, ya describiste varias razones. Dijiste, son encantadores, suelen ser muy histriónicos, no lo dijiste, pero suelen ser muy histriónicos, suelen ser muy estudiados, suelen ser personas que resultan encantadoras para las masas, ¿no? Y que si no te detienes a cuestionarte y como a poner un poquito más de juicio en las cosas que prometen, porque muchas veces lo platicábamos, no es alcanzable lo que prometen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasado y presente se siguen repitiendo? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos estudiando incluso a los del pasado como grandes ejemplos a seguir? Muchas gracias por ver la primera parte de esta entrevista. Para ver la continuación, la segunda parte, acompáñanos la siguiente semana. Acuérdate que ya puedes visitar líderesconalas.com y puedes leer nuestro blog. No se te olvide darle like, suscríbete, activa la campanita para que sepas cuando subamos nuevo contenido y muchas gracias también por compartir. Seguramente este contenido le sirve a alguien que conoces. Nos vemos hasta la próxima.